solo un grupo muy reducido tiene acceso al santuario del hombre que gobierna. Derribar su gran muralla y poner al descubierto lo que por más de 40 años ha sido el gran secreto podría costar muy, pero muy caro. Atreverse a hacerlo estando en la isla es un suicidio. Para lograrlo, hay que escapar. Recibimos la información de que una persona muy allegada al círculo familiar de Castro estaba dispuesta a hacerlo y tenía intenciones de escapar. Este reportero, quien antes de desertar en 1997 también estuvo cerca del gobernante, comprendió que su plan era difícil de ejecutar. Nos trasladamos al país que le otorgó la visa y que por seguridad no revelaremos. Para no levantar sospechas en el aeropuerto, utilizamos una cámara no profesional. Escondidos entre la gente, aguardaban el avión de La Habana 6 agentes de la embajada cubana. Fueron minutos muy tensos, pero al fin apareció la exnovia de uno de los hijos de Fidel Castro, a quien conocíamos solo como Dachiel. Yo me tuve que valer de hacer 2 cartas de invitación, una para que pensaran que me iba a ir por ese país y otra para lo que estaban pensando eso, si es que me estaban siguiendo, ya yo tener la otra visa en la mano y poder moverme rápido. La contrainteligencia cubana nunca sospechó que la exnovia de Antonio Castro Soto del Valle guardaba con celo un cassette con imágenes muy comprometedoras. Lo guardé al principio como un recuerdo por el niño, ¿no? Pero ya después, en vista de que no veía luz por ningún lado, pues mi cabeza empezó a pensar. ¿En qué pensaste? En que eso podía ser algo como una forma, como para hacerle llegar a Dalia, ¿no?, todo el daño que ella me había hecho. La fuga fue planeada cuidadosamente. Dachiel salió de Cuba, pero en su equipaje no había nada comprometedor. El tape con las imágenes había llegado días antes al aeropuerto internacional de Miami, gracias a un buen amigo de ella. Llego al aeropuerto de La Habana normal. No quise poner el video dentro de la maleta. Yo dije, pues sí, lo van a agarrar, pues mejor que me lo agarren en la mano y que no que me salgan por otro lugar y me digan esto. Lo metí en mi bolso de mano, pasé perfectamente. ¿Le pusiste algo afuera, video de alguna fiesta, o no lo identificaste? No, para nada. ¿Lo pusiste al comienzo de la cinta o lo pusiste a mitad del video? No, lo puse al final. Al final, o sea que tenían que rebobinarlo. Tenían que rebobinarlo. No se podía ver metiéndolo solamente en el aparato de video. No, claro. Le pedí de favor que me lo sacara. Y su forma de ser fue la que me motivó a tener un voto de confianza para hacer eso. ¿No tenías miedo que le sucediera algo a tu amigo? Por supuesto. Pero siempre hay que tener mente positiva. El contenido del cassette pudiera haberle costado a José muchos años de cárcel o incluso la vida. Nunca antes el mundo vio los rostros en video de los hijos y nietos de Dalia Soto del Valle y Fidel Castro. Dachiel también sabía de primera mano la ubicación exacta de la casa secreta de Castro. Pero el encargo más peligroso fue el cassette con la imagen del gobernante cubano en ropa de casa, sentado a la mesa. Una mesa servida a todo lujo que contrasta con su discurso de austeridad y rechazo al modo de vida capitalista. No sabíamos entonces que las paredes de la casa de Castro escondían también una larga historia de corrupción protagonizada por uno de sus hijos predilectos, el mismo que corrió a brindarle ayuda cuando se desplomó en un acto público. ¿Antonio conocía el negocio de venta de visas? Sí, lo conocí. ¿Y te citaron porque se enteraron del negocio que tú vendías visas? Sí. Y entonces... ¿Cómo saliste de eso? Porque Antonio lo sabía. ¿Y tú lo dijiste? Y yo lo dije. Antonio sabe de esto. Y tráiganme a Antonio aquí delante para que lo diga delante de ustedes. Y ahí quedaste libre. Antonio sería la pieza clave para poner al descubierto la vida secreta de Fidel Castro. Ni las agencias de inteligencia norteamericanas han podido captar estas imágenes,
Y es que el acceso a este lugar es tan restringido que solo algunos miembros de la familia Castro, no todos, lo pueden describir. ¿Quiénes pueden entrar a esa casa? Los hijos, las nueras de Dalia. ¿Incluyendo a Fidelito? Fidelito no es hijo de Dalia. No, pero ¿puede ir a esa casa? No, No. no. Si no solicita un permiso, no puede entrar, según Antonio. Esta es la exnovia de Antonio Castro Soto del Valle, uno de los hijos preferidos de Fidel Castro. Ella, con la complicidad de su amante, logró burlar la férrea prohibición de acceso al perímetro que rodea Punto Cero, el principal hogar donde reside el gobernante junto a su esposa y algunos de sus hijos. Dachiel Torralba es una de las pocas personas privilegiadas que hoy pueden contarlo. O sea, entrábamos siempre de noche, ¿Dónde te escondías? en el carro, en el asiento de atrás del chofer. ¿Te metías debajo del asiento? Debajo no, entre el asiento del chofer y el asiento trasero. ¿Qué pasa? Los cristales de Antonio eran oscuros, tenían papel y de noche no se veía. ¿Y a Antonio nadie le iba a revisar el carro? No. Para el mundo, la persona más cercana a Fidel es su hermano Raúl. Pero, según Alcibiades Hidalgo, ex secretario particular de Raúl Castro, las cosas no son como parecen. Durante todo el tiempo que yo trabajé con Raúl Castro en su despacho, fui testigo de que él jamás tuvo ningún contacto con esa familia y que jamás visitó esa casa. ¿Hizo algún comentario por qué? No, pero en un sentido indirecto, él sí se lamentaba de ese distanciamiento y trataba también de buscar algún contacto entre sus propios hijos y los del hermano. Y es que según su propia familia, Fidel Castro siempre ha marcado la distancia, hasta con Lina Ruz, su madre. Lina era para él una mujer distante, realmente distante. No, el valor que el hijo concede a la madre, eso no iba en la filosofía de Fidel Castro, sus preocupaciones de orden espiritual, nada, no. La mujer que lo había parido, nada más. Éramos una especie de peste dentro de aquella sociedad cubana que ya se estaba levantando, ¿no? Dentro de aquella revolución que se estaba gestando. Fue muy difícil. Los últimos, yo diría el último año de su vida fue bien difícil, viendo todo lo que estaba pasando en Cuba, viendo todas las injusticias que se cometían, viendo todo aquello que los principales responsables eran sus propios hijos. Para Juanita Castro, la hermana exiliada de Fidel Castro, ver estas imágenes es algo que pensó nunca se pudiera lograr. No pensé nunca que pudiera salir de Cuba un video que estuviera, tomado a la propia familia de Fidel, que ha sido tan cuidadoso y tan celoso de mantener siempre a la familia en un plano de reserva total y absoluta. Las imágenes han sorprendido a la mayoría de su familia. Su propia hija nunca lo había visto así. Una persona que se cuida mucho de ser filmado y todas estas cosas, pero también se está poniendo viejo. Yo creo que él ha tenido familia, que se ha interesado por su familia desde cierto plano, pero sentimientos de identificación como un ser humano común y corriente con respecto a su familia, me parece que por lo menos yo no tengo constancia de eso. Dalia, Alexis, Alex, Alejandro, Antonio y Ángel. Estos son los elegidos. Los privilegiados que, teniendo acceso al Punto Cero, se convierten en los protagonistas de La vida secreta de Fidel Castro. Los gustos que compartía Antonio Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro, con su novia Dachiel Torralba, estaban muy por encima del estándar cubano. Doctor Antonio Castro. Esta llamada telefónica entre ambos demuestra el gusto por las cosas que en Cuba son consideradas lujos. Aquí hay tremendo frío. Pero acordándome por el jamón serrano. Sí. ¿Mantienes la gafita Chanel? Las cuentas en los grandes clubes, restaurantes y hoteles de la isla se pagaban con el apellido. Las amistades, los gerentes de firma, generalmente,
también extranjeros, sabían que eran los hijos de Fidel. Pero lo que sí, yo nunca lo vi pagar puerta, ni pagar mesa, ni con dólares en la mano. Pero los privilegios de ser hijo del gobernante cubano no alcanzaban para comprar en las tiendas de divisas. Lo que sí permitía era traficar influencias. Dachiel, con el beneplácito de Antonio, hijo de Fidel Castro, y su novio entonces, se presentó en el consulado de España en La Habana con el fin de conseguir visas y luego venderlas a $2,000 cada uno. ¿Antonio conocía el negocio de venta de visas? Sí lo conocía. ¿Y sabía que eran personas que se iban a quedar en el extranjero? No, porque él le decía que eran amistades. ¿El cónsul le daba las visas a Dachiel o a la mujer del hijo de Fidel Castro? A la mujer del hijo de Fidel Castro. Vendieron en total 15 visas. Dachiel y Antonio obtuvieron $30,000 con ese negocio. Gastaron parte del dinero en lujos. $600 en ropa personales, la antena parabólica que habíamos comprado, los equipos de la casa, microwave, cocina, la cocina se hizo nueva, el anillo de compromiso. ¿Cuánto costó el anillo de compromiso? $500. Pero las 15 visas otorgadas por el cónsul español eran para entradas múltiples, algo muy poco común en la isla. Esto hizo que las autoridades cubanas sospecharan que se trataba de un negocio ilícito. A mí me detuvieron, me llevaron a una casa. Se sienta un coronel y me dice, nosotros sabemos que usted está vendiendo visas. Lógicamente digo yo, no. Yo quería pruebas. Tú sabes que esto trasciende. Que trascienda. Adelante. Después sin miedo le dije, es verdad que yo vendo visas, pero Antonio Castro sabe de esto. Reclámenle. Según Dachiel, no solo los hijos sacan provecho de su posición. Dalia Soto del Valle, la esposa de Fidel, también paga con el apellido Castro. Ella mandó a una persona que trabaja en el Consejo de Estado a una tienda con Antonio, que se llamaba, cuando aquello, el Lecelé, y para que Antonio escogiera unos pantalones, unas camisas, lo que le gustara. ¿Con qué lo pagó Dalia? No, Dalia no, el Consejo de Estado. Es quien pagaba los regalos de Dalia. Sí, y yo estuve presente en ese porque era el cumpleaños de Antonio. Las andanzas ilícitas de los hijos de Castro se remontan a sus años de estudiantes de secundaria. Hace unos días se reunieron en Miami un grupo de ex compañeros de la vocacional Lenin. Esta escuela, donde estudiaron la mayoría de los hijos de Fidel Castro, está considerada la escuela de la élite de Cuba. Pero ahí en la escuela, bueno, el privilegio de que si lo cogían haciendo algo malo, como lo cogieron muchas veces, no le pasaba nada. ¿Cómo qué cosas malas lo cogieron haciendo? Robar comida en el comedor. ¿Robaban comida en el comedor? Esperábamos que él entrara. ¿Verdad? Sí. Todo el mundo esperaba que él entrara. Después que él estaba adentro, entrábamos nosotros. Estaba la sombra detrás, la sombra le decíamos al tipo que vigilaba siempre a Ale. Pero ya, después que él estaba adentro, no podían hacer nada. A cualquier otro estudiante lo hubieran expulsado, pero no a los hijos de Fidel Castro. A veces ellos mismos contaban, no, el fin de semana me comí un trozo de bistec. Y fíjate, nosotros, que allí tampoco nos faltaba comida, porque no podemos decir que nos faltaba comida en la nena, la comida estaba buena y había comida, pero no un bistec, ¿entiendes? El tipo venía solo hablando de su bistec y sus cosas. Ahí tenemos a Dali. Las imágenes que obtuvimos en exclusiva mundial también muestran a Dalis, esta nieta de Castro que según nuestros entrevistados es la preferida del gobernante cubano. También muestran a Sandro, este otro nieto, hijo de Alexis, al cual Antonio le refuerza el yeso de su pierna. También deja ver a Tonito, el hijo de Antonio y exnovio de Dachiel. Este es el hombre que gobierna Cuba, por primera vez en público sin su traje de gala o su uniforme verde olivo. Estas imágenes, sin editar, fueron tomadas un domingo en la Casa Punto Cero, el hogar que Fidel Castro ha tratado de mantener oculto por más de 40 años. Esta es parte de su familia. En próximos capítulos les detallaremos otras partes de la casa que también quedaron grabadas en el video. Mañana se sorprenderán cuando conozcan de cerca a la verdadera Dalia Soto del Valle, la mujer que duerme con Castro.
Durante 40 años estuvo oculta. Fue amante, luego madre de 5 hijos y por último esposa. Aunque Dalia Soto del Valle y Fidel Castro se conocieron en 1961, no se casaron hasta casi 20 años después. Hasta entonces vivió a la sombra de Celia Sánchez, la mujer que públicamente se conocía como la secretaria, ayudante y confidente de Fidel Castro. Allá en la sierra, en La Plata, en la comandancia de La Plata, dormían en el mismo cuarto. Ella era la persona que tenía más influencia sobre Fidel. Estaban casi siempre juntos. Era como la secretaria, la asesora, la consejera y su compañera. Él tenía relaciones con Celia Sánchez y mantenía relaciones muy secretas con Dalia. Muy secretas, muy íntimas, muy privadas. Él sabía moverse dentro de ese ambiente, porque él no quería herir a Celia, no cabe la menor duda. Por eso no fue hasta que Celia Sánchez muere que Castro se casa con Dalia. En Trinidad solamente se vio una sola vez, cuando murió su abuelita, que ella fue a los funerales y fue con toda la protección, como si fuera Fidel Castro. Su nombre solo se susurraba y su rostro era un enigma, pero un evento singular la saca del ostracismo. Castro sufre un desmayo ante el mundo entero el 23 de junio del 2001, marcando su estado de salud y su edad. ¡Calma! Días después, para asombro de muchos, Dalia aparece en un desfile junto a su esposo, cargando y besando al niño Elian González. Es una persona muy analista. Es una persona que está velando tus movimientos constantemente. Si yo te tuviese que decir una palabra, te diría que es una persona bastante fría, calculadora. Esta es Dalia en la cocina de Punto Cero, la casa donde reside junto a Fidel Castro. Ese día compartió con varios de sus hijos y nietos. Rebeca es una de sus nueras. Está casada con Alexis, el mayor de sus hijos. Ella fue una de las personas que manejó la cámara con la que se tomó este video. En un momento, comenta. Tonito, una sartencita para las cámaras de la televisión. Para las cámaras presidenciales. ¿Coño? Ah, sí, tranquila, mía, que esto se oye. Ya que esto se oye en la grabación. Ella misma me lo dijo, que no se permitiera. Rebeca, delante de Dalia es Dalia y Dalia, y porque es mi suegra y porque es Dalia. Pero cuando Dalia da la espalda, se burlan de cómo camina Dalia. Le dicen la bruja. Sandrito también le dice la bruja. Sandrito es el nieto. El nieto. Rebeca llegó y me dijo, es una bruja. Toma. Y cuando toma, que se emborracha rapidísimo. Vaya, más bien es alcohólica. A pesar de estar casada con Fidel, Dalia no es la primera dama de la revolución. Vilma Espín, la esposa de Raúl Castro, ocupa ese papel ante los ojos del mundo. Bueno, ese es uno de los caprichos de Fidel. Ha mantenido a Vilma en esa posición, quizás por un criterio del papel de Vilma histórico en la Revolución Cubana, en fin. Es algo muy de su decisión personal. Dalia Soto del Valle. Quienes la conocen aseguran que la mayoría de sus guardaespaldas la encuentran antipática. Sus nueras le temen, Fidel la respeta y al menos uno de sus hijos la sufre. Maniobras que usa ella Para herir a las personas. ¿Cuál fue la reacción de Antonio? Llorar. Tirarse. Delante de ti lloró. Sí, se tiró en una cama con el brazo en la frente y me dijo, yo no puedo creer que mi mamá me diga a mí que ese hijo no se parece a mí. Este es el retrato de la mujer que duerme con Castro. Él lo único que reprocha es que su mamá es más mujer que madre. Dalia Soto del Valle, una de las protagonistas de la vida secreta de Fidel Castro. La
Dachiel Torralba, quien tuvo amores con un hijo de Fidel Castro, logró tener acceso al coto que conforman varias residencias alrededor de la casa principal. Muchas de ellas las viven sus hijos y sus escoltas personales. Yo empecé a vivir adentro. Antonio se atrevió a pasarme adentro. Sucedió que su mamá tiene llaves de todos los cuartos, de todas las casas. Y un día su mamá entró a ese cuarto y ahí estaban mis cosas. Al ver ella eso, nosotros estábamos en casa de unas amistades mirando el fútbol y ella llamó a casa de esa amistad y pidió a Antonio que fuera urgentemente a verla. Y lo sentó y le dijo, tú sabes que si tu papá se entera de esto, dejas de ser su hijo automáticamente. De memoria, Dachiel dibujó minuciosamente el camino a punto cero. Luego realizó un diagrama de la casa que ya conocíamos por el extraordinario video, al cual solo nosotros hemos tenido acceso. Entras y hay un recibidor que da continuo a una sala, que a la izquierda tiene una terraza y a la derecha tiene un comedor que da a la cocina. La estructura de 2 pisos en forma de herradura con una piscina en el centro. La casa está rodeada por un inmenso jardín con palomares y aves exóticas. Además, tiene un área de recreo infantil. La casa está fabricada sobre una cantera de piedra rosada, una piedra muy específica, un mármol rosado que hay en Cuba, pero que no se explota. Tiene una sección de una biblioteca con cristales, que no existe ruido, no hay posibilidad de ruido ni nada. El interior de la casa muestra las comodidades que disfruta el septuagenario gobernante. Un televisor para la zona del comedor donde este domingo se reunió la familia Castro Soto del Valle. Un gran espejo domina la pared y deja ver a Antonio, el hijo médico de Fidel y exnovio de Dachiel, filmando estas imágenes. Allí van las personas muy cercanas a Fidel, sus ayudantes personales. No es un sitio para ministros o para trabajo. Es parte de su Olimpo, de su coto cerrado. Y como muestra el video, es un nivel de vida realmente muy diferente al que tiene cualquiera de los cubanos de a pie. En su comedor de estilo, Castro no se sienta a la cabeza de la mesa, y aunque esta está servida formalmente, él viste pijamas y calza sandalias. Todos tienen una toronja en su plato, pero Castro tiene 3. Las preferencias culinarias del gobernante son burguesas. Gusta de los buenos quesos y vinos que solo se encuentran en bodegas selectas. Incluso también él tiene una cava de vinos. Y ¿Quién? Fidel. ¿Ya? Y Antonio muchas veces iba y le robaba el vino para llevarlo a casa de un extranjero para decir, mira, te traes esta botella de vino. Y cuando daba la espalda decía, para que sepa que yo sé lo que son los buenos vinos. Los vinos en la mesa de Castro son muy exquisitos y extremadamente caros. Un ejemplo de ellos es este Vega Sicilia único, que aquí en Miami tiene un precio de $750. Protus y Protus Gran Reserva. Vega Sicilia, de esa de los canónigos, así. De esa de los canónigos me acuerdo que trajo muchas porque había, según Antonio, habían bastantes. La cocina es lujosa. Sus mostradores están revestidos con lo último de la moda culinaria, acero inoxidable. Las imágenes de la cocina de Castro contrastan con el panorama que viven en sus hogares las amas de casa cubanas. Estos lujos los conocen muy pocos, ya que Dalia no permite el acceso ni a sus más allegados. Conocí a una persona que trabajaba allí y que me hizo comentarios de que ni siquiera el jefe de la seguridad personal de Fidel ella lo dejaba penetrar en la casa. ¿Sí? Y que lo amenazaba si lo hacía. Era lo último que iba a hacer en esa posición. ¿Cómo hace Gatigo? Así vive el gobernante cubano en medio de su protegido e inaccesible coto.
Estas imágenes tomadas desde un satélite revelan el lugar que Cuba ha tratado de mantener oculto. La totalidad de los mapas consultados han excluido el área donde reside junto a su familia, Fidel Castro. Continúa por esa calle que no se ve y está la casa 4, la primera casa donde vivieron ellos cuando Antonio era pequeño. La casa 3, donde vive Alexis y Rebeca, continúa y está el punto 0, la casa donde vive Dalia y Fidel. Tuvimos que recurrir a la tecnología de la NASA para obtener imágenes reales del lugar exacto donde está situado el punto 0, la casa que aparece en el video que obtuvimos de forma exclusiva. El video es realmente sorprendente, te diría que único. Este es un lugar quizás el más secreto, entre los más secretos del país. Todo el mundo sabe dónde queda, pero nadie puede llegar. El general Rafael del Pino, quien fuera una de las figuras claves en el ejército cubano, asegura que Fidel Castro tiene varios búnker en varias partes del país, incluyendo en su casa, punto 0. Fidel ha tenido búnker en el Palacio de la Revolución, en Santiago de Cuba, donde quiera que él se mueve, ahí se le instala o se le prepara ese tipo de instalación para protegerlo. Una instalación soterrada, blindada, con todas las facilidades, incluso con una puerta principal, una de escape. Para lograr imágenes aéreas, solicitamos la ayuda del Departamento de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Internacional de La Florida. En el año 61, cuando estuvieron retratando la instalación de los cohetes soviéticos, tumbaron un avión U-2. Todavía no está la tecnología para tumbar el satélite que está pasando y retratando. Así que no solo Cuba, cualquier país, cualquier lugar se puede retratar en cualquier momento. Aquí aparece Fidel Castro en el interior de la residencia que mostramos desde el espacio. Mantener secretos sus planos y ubicación es prioridad de los servicios secretos cubanos. Manuel Ramírez fue la persona que remodeló punto 0, la casa de Castro. También construyó el Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología y la Embajada Rusa en La Habana. Luego, desertó. Nosotros hicimos gestiones en Washington y íbamos a llevarlo a una audiencia en el Congreso para tratar de sacar a la luz pública la capacidad de Cuba para fabricar armas biológicas y químicas. Pero unos días antes, Manuel Ramírez fue asesinado en las calles de Miami junto a su esposa. 26 disparos le destrozaron la cavidad torácica. Fue, según la policía, una ejecución. Hasta ahora no han habido pistas que puedan llegar a la conclusión de quién o quiénes dispararon contra este matrimonio. Y básicamente puede que haya habido alguien que por alguna razón tenía mucho interés en que estas personas no estuvieran presentes. El excomandante cubano Álvaro Prendes, quien aparece en esta foto con Fidel Castro y aquí, abrazado a Raúl Castro, tuvo bajo su mando antes de desertar parte de la seguridad aérea del aire. Prendes nos mostró la ropa que llevaba puesta cuando también fue víctima de un atentado en Miami. Este sobre amarillo que está aquí tiene el diagnóstico completo. ¿Cuál fue? Del trauma herido en la cabeza, posiblemente por producto de una bala, de un proyectil. Este piloto de Bahía de Cochinos y autor de varios libros tiene viva en su memoria lo que le sucedió cuando penetró la zona vedada de Castro. Y se acercaron a mí y me dijeron, ¿usted quién es? Y le dije, yo soy el comandante Álvaro Prendes, ¿quiere ver mi carnet? Prendes, el piloto, el del punto rojo, el colimador, el de Girón. Óigame, pero ¿cómo usted viene por aquí, comandante? Comandante, ¿usted sabe dónde usted está? Le digo, no, yo voy a tropas especiales allí. Dice, usted está en el traspatio de la casa de Fidel. Mire todos esos árboles que están ahí, están llenos de cámaras. El perímetro restringido alrededor de esta casa es de 5 cuadras a la redonda. Varias postas de seguridad personal están ubicadas en los puntos estratégicos de acceso al llamado punto 0. La seguridad es extrema.
La imagen que tienen muchos de Fidel Castro es la de un gobernante marchando junto al pueblo, aparentemente despreocupado por su seguridad. Pero los testimonios revelan la otra verdad. Un gran aparato de seguridad resguarda no solo su integridad física, sino que mantiene oculta la vida secreta de Fidel Castro. La vida secreta de Fidel Castro está muy ligada a sus romances. Alina Fernández Revuelta, fruto de una relación con Nati Revuelta, una colaboradora de Castro en los años 50, se enteró quién era su padre cuando ya era una jovencita. Yo hasta los 10 años pensé que tenía otro padre, que era el doctor Orlando Fernández. Cuando supe que de hecho era Fidel, que se me dijo oficialmente, pues lo que me sentí fue, digamos, hasta cierto punto release, como se dice aquí, porque tú sabes que te hacían escribir en todos los papeles de la escuela que tu padre era gusano y que se había ido del país, ¿no? Así que fue una humillación menos. Esta foto tomada durante la primera boda de Alina dejó constancia del único momento en que Castro la reconoció públicamente como suya. Bueno, es que fue a la boda, imagínate tú. Casi me robó el show. Sí, cuéntalo. Lo normal, ¿sabes? Lo normal. Estuvo bastante contento y bien dispuesto y estaba feliz. Los amores de Castro han dejado secuelas. Sus dos hijos mayores con distintas mujeres tienen prácticamente la misma edad. El primero, Jorge Ángel Castro, nació de una aventura de 3 días. Amparo, su madre, murió en Cuba. El segundo, Fidel Castro Díaz Valar, conocido como Fidelito, es hijo de Mirta Díaz Valar, quien abandonó Cuba y vive actualmente en España. José Menéndez estuvo casado con María Victoria Barreiro, actual esposa de Fidel Castro Díaz Valar. El ex entrenador de ciclismo de Cuba desertó hace 15 años y desde entonces no ve a su hija. Ella sabe que yo estoy vivo porque la señora le dijo que yo estaba vivo, entonces yo no sé por qué razón, esto fue un problema familiar y de política, que ellos nunca me han dejado saber de mi hija, y mi hija sabrá que yo estoy vivo, pero no sabe ni dónde yo estoy, ni cómo yo soy. Ella tiene un hermano también, y no, 2 hermanos, y no saben, nunca ha tenido ninguna comunicación con ellos. Es muy duro para un padre no poder hablar con su hija nunca, ni poderla ver. Según esta hermana de Fidel, hace más de 38 años conoce y ayuda a Francisca Pupo, otra hija de Fidel Castro que hoy vive en Miami. Fidel conoció a su madre, Micaela Cardoso, en Santa Clara. No cabe la menor duda que la muchacha es hija de Fidel. Eso lo conoce usted desde hace muchísimos años. Muchísimos años. Cuando era una niñita chiquitica, ella iba a La Habana, a mi casa. Y la querían, le daba pena ver la situación que tenía. Ellas querían que Fidel reconociera a Francis. No lo lograron. Con Dalia Soto del Valle, su actual esposa, Castro tiene 5 hijos. Nunca antes se habían visto los rostros de la mayoría de ellos. Alexis es el mayor, ingeniero en computación para una empresa llamada Copexter. René Pozo, un conocido opositor cubano, considera que Alexis fue un buen amigo. Sin embargo, aún está pagando el costo de esa amistad. Fui golpeado por la parte del abdomen, golpes que no te dejaban ninguna huella, pero me afectaron el hígado, los riñones, sangramientos por la orina. En agosto de 1994, La Habana es testigo de la primera demostración popular de descontento con Castro. Como consecuencia de la ola represiva desatada posteriormente, Pozo resultó detenido. Nunca más volvió a ver al hijo de Fidel Castro, pero no se sintió abandonado. El propio Alexis me llevaba alimentos naturales indirectamente a través de otra persona para que yo tomara del mismo huerto de la casa de Jaimanitas. Hasta ahí llegó esa relación. Alex es otro de los hijos de Fidel y Dalia y vive dentro de la zona restringida, muy cerca de Punto Cero. El único ausente de la reunión familiar en la casa de Castro fue Alejandro, quien aparece en esta foto junto a su madre. Antonio, el hijo que dio pie a nuestra investigación, es ortopédico y viaja al extranjero como médico del equipo cubano de pelota. Ángel, el menor, según Dachel, es el preferido de sus padres y se ocupa de los automóviles del gobernante. Son desunidos totalmente. Muy desunidos. Es una familia muy desunida. Como hermanos, muy desunidos.
No todos los hijos gozan de los mismos privilegios, tampoco todas las mujeres y mucho menos las amantes. Son muy pocos los escogidos que conocen y pueden dar testimonios sobre la vida secreta de Fidel Castro. Propiedad de la nación. Ya digo, prácticamente está todo. No solo sus enemigos lo consideran arcaico. Su propio hijo en la intimidad de la cama confiesa que Fidel Castro, su padre, continúa aferrado al pasado. Las palabras textuales de Antonio fueron: mi papá todavía cree que está en la sierra. Y como que él quiso decirme, aquí hay que abrirse camino, la gente tiene que vivir de algo, ¿me entiendes? Dachiel Torralba vivió durante 2 años con Antonio Castro Soto del Valle, fue su amiga, su amante y también su confidente. Los momentos más íntimos de la pareja salían a relucir las grandes frustraciones. Antonio no quería ser médico, Antonio quería ser futbolista. ¿Y quién lo obligó? Su papá. ¿Qué pasó? Su papá, según Antonio, palabras textuales. ¿Tú quieres ser deportista? Entonces tú vas a pasar el servicio a Angola. Y él dijo, entonces soy médico. Miles de jóvenes cubanos perdieron sus vidas en Angola. Angola es para los cubanos lo que Vietnam es para los norteamericanos. Miles de familias cubanas nunca vieron volver a los suyos. Castro exige a los jóvenes cubanos que permanezcan durante 3 años en el servicio militar obligatorio. Sin embargo, al menos uno de sus hijos pasó por alto esta obligación. ¿Ninguno de ellos ha pasado el servicio militar? Antonio no, los demás no sé. No pasó el servicio militar. No. Y es obligatorio en Cuba. Y es obligatorio en Cuba. Los sentimientos de Castro hacia sus hijos con Dalia Soto del Valle contrastan con el episodio que vivió su primera esposa, Mirta Díaz Balar, cuando se enteró que Castro había entregado a su hijo a una causa. Él le pidió a mi hermana que le mandara a Fidelito a México antes de que él viajara en el Grama por 10 o 15 días, y ella le dijo que con mucho gusto, siempre que le diera su palabra de honor, de que la devolviera, y así fue. Y pasó el tiempo y le mandó a decir con su hermana Lidia, la hermana de Castro, que Fidel le había legado el niño a la Revolución Mexicana. Después de haber sido el único hijo al cual Castro le asignó un puesto relevante en el gobierno, Fidelito Castro Díaz Balar cayó en desgracia. Porque también dice Antonio que su hermano es un descarado, que está nada más al lado de la gente que tienen dinero para ver el rol que puede coger. ¿Te comentó alguna vez él de por qué el padre destituyó a Fidelito? Sí, que él parecía, a ver, él fue a un lugar y él mandaba primero un séquito de gente a que lo cogieran el lugar, la gente, perdón, la gente que iban a entrar, eso. Entonces, eso llegó a oídos de su papá. Y dice que ahí mismo cortó todo. Pero Fidelito no sufrió como su hermana Alina Fernández Revuelta. Ella se vio obligada a salir ilegalmente de la isla por no compartir las ideas de su padre. El que visitaba mi casa sí podía ir preso. Es decir, yo podía ir a un cumpleaños de unos disidentes, como sucedió una vez. Al otro día levantaban a todo el mundo, a mí no me pasaba nada. Tenía una cámara fija en el edificio de la esquina. Los apagones en mi casa eran de 8 horas con turnos alternativos. Mi teléfono no funcionó en varios años. Otra de las mujeres ligadas a la familia de Fidel también sufre la venganza de los Castro. Lisette Ulloa, la madre de Tonito, el único hijo de Antonio Castro, vive hoy separada de su hijo porque no le permitieron llevarse al niño a España, donde ella radica con su actual esposo. Papi, ¿te rica el agua? Ale, tú oye ahí, Ale. Ale. Ven, Tony, tírame un beso. Tírale un beso, papá. La predilección de Castro por sus hijos con Dalia, por un lado les confiere privilegios y por otro les convierte en posibles blancos de agresiones y atentados. Antonio me enseñó unas fotos de unos muchachos que le quisieron hacer un atentado, que fueron al hospital averiguando por Alejandro, porque realmente no sabían que se llamaba Antonio. Alejandro es médico.
Aunque según Dachel todos los hijos de Castro portan armas, en el caso de Antonio a espaldas de su padre, desechó la pistola que le asignaron para portar una como esta que usa la policía de Miami. Pero esa pistola no se la dio la gente de él. Esa pistola la entraron ilegal a Cuba. ¿Quién le entró? Un amigo de él, y él la pasó de la aduana para Cuba. O sea, para adentro. Antonio Castro Soto del Valle piensa que tiene absoluto derecho a los privilegios que disfruta. ¿Qué justificación te ponía él internamente para decirte vivo diferente a los demás? Yo soy el hijo del presidente. Y ese es el estatus que temen perder los hijos de Fidel Castro cuando su padre deje de existir. Si su tío ocupa el lugar de presidente, pues ya a ellos le pasaría lo mismo que le pasó a los hijos del Che. ¿Qué le pasó a los hijos del Che? Que al principio les daban mucha atención, pero ya después les han ido dando de lado. Exiliados, destituidos, amenazados, no reconocidos y privilegiados. Estos son los adjetivos para calificar a la totalidad de los hijos de Fidel Castro. El país que le otorgó la visa a Dachiel Torralba para escapar de Cuba y que hasta el momento no habíamos revelado por motivos de seguridad fue Ecuador. En el aeropuerto de Quito fue el primer contacto de nuestro equipo con la exnovia de Antonio Castro Soto del Valle. En uno de los hoteles de esa ciudad se realizó la entrevista que duró 3 días. Allí nos describió el video que ya teníamos en nuestro poder. ¿Quién es el del short? El del short es Alexis. La que entró por la puerta fue Dalia. ¿Qué hubo de comida ese día? Pescado, había camarones, vino tinto. Dachiel sabía que su testimonio provocaría una intensa búsqueda por parte de la seguridad cubana. Por eso encaminó todos sus esfuerzos a tratar de llegar a los Estados Unidos, el país donde se sentiría más seguro. Hoy, en primicia, presentamos a Dachiel Torralba en suelo norteamericano. Me montaron en un avión, en una línea americana, y llegué aquí. Y cuando llegué aquí, al primer oficial que vi, que llevaba puesta una camisa, no recuerdo si era blanca o con el escudo, le dije que yo quería pedir asilo político, que yo era cubana y quería pedir asilo político. Dachiel dejó en Cuba a una buena parte de su familia, a la cual hasta el momento no ha contactado por temor a que tomen represalias con ellos. No quiero comprometer a nadie. Esto es mío y solo mío. Y si yo tomo la decisión, solo yo tengo que saber lo que hago. Sin embargo, según quienes conocen las reacciones que pudiera tener Castro, la vida de Dachiel continúa en peligro. Mira, las reacciones de Castro son imprevisibles. Primero, yo creo que va a haber un gran aparato buscando al autor del video o cómo salió el video. Yo creo que la primera preocupación va a ser cómo salió ese video de Cuba y cómo llegó a manos de ustedes. Y es por eso que Dachiel no ha querido revelar el lugar exacto en Estados Unidos donde reside temporalmente. Temor siempre hay, porque aquí hay infiltrados. Eso me lo dijo Antonio. Estoy a expensas, igual, de que, ¿sabe Dios si aquí mismo, bajando la escalera, me puedan dar un tiro? Según fuentes del Nuevo Herald, existe información corroborada por un oficial del gobierno norteamericano que asegura que Cuba envió a un agente de la seguridad cubana a Miami para impedir que nuestra serie saliera al aire. Las declaraciones del vicepresidente de Cuba, Carlos Laje, confirman lo profundo que ha sacudido nuestras revelaciones al alto mando cubano. Como en ningún otro lugar. ¿Cuál es la reacción de él sobre el video, de él en la mesa? Yo no hablo de bajeza, ya te contesté. Te refieres a una bajeza repugnante. En los más escuchados programas de radio en Miami, la audiencia se ha hecho eco del peligro que corre la exnovia de Antonio Castro. Dachiel nunca se sentirá totalmente segura. Su única esperanza es que el gobierno de los Estados Unidos la incluya en un programa de protección de testigos, como hiciera con este general cubano, que pusiera al descubierto secretos militares del régimen cubano. La vida privada de Fidel Castro es un enigma. Fidel Castro no le da participación en lo absoluto
a ningún miembro de las Fuerzas Armadas, tenga la jerarquía que tenga. ¿Qué esperas del exilio cubano en Estados Unidos? Que conozca, que sepa verdaderamente cómo es, porque todavía es, la interioridad de la familia Castro. El futuro de Dachel es una incógnita. Planes tiene muchos, pero no los quiso revelar. Bueno, aquí, tú sabes, tengo que esperar ciertas cosas para empezar a trabajar, pero mientras quiero estudiar, quiero preparar. ¿Qué vas a estudiar? No te lo puedo decir. ¿No? Si tuvieras que volverlo a hacer, ¿lo harías? Seguro. Señor, que te haga caso. Mamita. Por favor, me deja. Terrible accidente el de la mañana del sábado que la policía aún investiga. El saldo, 6 víctimas mortales. Muchachos tranquilos, no se metían con nadie, no buscaban pleito. Lo único que yo le gustaba era bailar, la música. Mario siempre decía que le pusiera música. Yo me siento muy triste porque Mario era mi mejor amigo, igual que Jeffrey. Y para mí estos días ha sido un vacío en mi corazón porque yo lo quería mucho ver con mi hermano. Las víctimas fueron Michael Hill, Yulisa Collado, Albert Rodríguez, Carmen Strawbridge, Mario Moradel y su hermano Jeffrey Moradel. Anoche, familiares y amigos acudieron al lugar del accidente, calle 46, esquina a la North Miami Avenue. Según la policía, la alta velocidad fue el motivo del trágico accidente. Estas imágenes corresponden a la petición de mano de Yulisa Collado por parte de su novio Albert Rodríguez. Ambos murieron en el accidente. Ojalá que alguien haga algo para que esas cosas así no pasen, para que nadie siga sintiendo así el dolor que siente ahora y como que va a sentir mi mamá cuando lo vea, cuando se lo llevemos a Santo Domingo. La madre de los hermanos Moradel dice que solo encuentra consuelo en los amigos de sus hijos. Lindo, 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 porque el apoyo es lo principal. El cariño, el amor de todos ellos que están a la orilla apoyándome.